Muy bien, gloria a Dios. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en la fe del Señor Jesús que nos siguen. Estamos en nuestras charlas de Café con Biblia. Estamos en el programa número 35 ya. Gloria a Dios por eso. Wow. Son 35 semanas que estamos compartiendo principios de la palabra, teniendo esta charla. Quiero dar la bienvenida a nuestro amado coanfitrión del programa, nuestro amado hermano, amigo y pastor Jaime de la Vega desde el Alto. Jaimito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Luchito, muy buenos días. Dios también te bendiga a ti, que Amén. bendiga a todos nuestros seguidores que se conectan con esta aventura tan interesante que le hemos empezado a principios de año, que se llama Charlas de Café con Biblia, ¿no? El hecho de estar en el programa 35 ya muestra, Luchito, que hemos sido, por lo menos hemos sido consistentes a lo largo de este tiempo. Y esa es una buena seña, ¿no? Porque la consistencia creo que es algo que va a caracterizar cualquier emprendimiento de cualquier persona y mucho más en la iglesia de Jesucristo, Amén. ¿no? Ahora, Luchito, dándole la bienvenida a nuestros seguidores, queremos empezar un nuevo tema hoy día, ¿no? Estamos siguiendo así como una serie de charlas en base a algunos temas específicos, ¿no? Hemos hablado temas de la guerra espiritual, hemos hablado del crecimiento espiritual, y es lindo porque en este formato hemos podido desarrollar estos temas de una manera muy interesante. Pero, Luchito, hoy día queremos empezar a tocar un tema que está inspirado un poco en los desafíos que estamos atravesando, principalmente en nuestro país, ¿no? En lo que hace a la situación económica, a los desafíos económicos que está atravesando nuestro país, que no es, nadie está ajeno a esas cosas, ¿no? No nos interesa manifestar posturas políticas ni nada por el estilo, sino queremos ministrar la palabra de Dios en estos tiempos, ¿no? Queremos ministrar la palabra de Dios en estos tiempos porque los desafíos económicos que tienen los creyentes van o no van a redundar, lo lanzo como una pregunta, van o no van a redundar en los ministerios, ¿no? En las finanzas, para ser más específicos, de los ministerios a los cuales pertenecen, de las iglesias a los que pertenecen los creyentes. Mm. Entonces, para acordar este nuevo tema, nosotros estábamos hablando de eso, los desafíos que hay hoy por hoy en nuestro medio, ¿no? Cuando las cosas empiezan económicamente a ser desafiantes, cuando los precios empiezan a subir, cuando hay situaciones económicas, sociales y políticas también, ¿por qué no decirlo?, que afectan al creyente y que todas en su conjunto a veces se constituyen en un bombardeo para los creyentes, ¿no? Porque muchos creyentes van a la iglesia, están asistiendo a la iglesia, pero de repente se abstraen de la iglesia porque dicen, caramba, hay problemas, estoy en problemas económicos, y van a tender muchos que viven condicionados principalmente por las circunstancias, van a tender a descuidar, digamos, lo que es su mayordomía. Hablemos ya de esa palabra, ¿no? Su mayordomía en términos de si se siguen o no siguen apoyando a la iglesia en la que están, si siguen diezmando, si siguen dando sus ofrendas. Porque, Luchito, si hay crisis, si hay algún tipo de crisis económica en cualquier país y en el nuestro, ojalá que esa crisis no afecte a las iglesias al punto de que se vean en problemas financieros. Entonces, Luchito, eso es lo que vamos a empezar a tocar, ¿no? A partir de ahora. Hemos ensayado un título de nuestras, Mm. no sabemos cuántas charlas vamos a tener de eso, no planificamos a este nivel Mm. nuestro contenido, no sabemos cuántas charlas, no sabemos cómo va a ir siendo desarrollado el tema, pero hemos ensayado ya un título de esta serie de charlas que no sabemos hasta cuántas serán, pero la hemos titulado Nuestra mayordomía en tiempos inciertos, ¿no? Nuestra mayordomía en tiempos inciertos, porque hay algo que es importante y seguramente de eso vamos a hablar ahora.
Hay un tema en la Biblia, ¿no? Un tema en la Biblia de que nosotros, cuando nosotros vemos todas las enseñanzas de Jesús, muchas parábolas de Jesús específicas, muchas parábolas dirigidas específicamente a eso, Jesús siempre enseñaba de que nosotros no somos dueños. La Biblia nos enseña que no somos dueños de las cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando somos creyentes y tenemos algún tipo de prosperidad, la Biblia nos enseña que esa prosperidad no es nuestra, sino que somos mayordomos, en el término, ¿no? Mayordomos de esos recursos. Somos, mayordomos significa somos administradores de eso, ¿no? Entonces, lo que queremos desarrollar este tema, le hemos pedido ya gracias al Señor para poder desarrollar este tema. ¿Cómo nosotros vemos el tema de la mayordomía en tiempos inciertos, ¿no? ¿Cuál es nuestra mayordomía en tiempos inciertos? Luchito, te paso la palabra para que puedas tú empezar a tocar los puntos que estén en tu corazón, pues, con respecto a este tema, mi hermano. Amén. Sí, mientras estamos preparando el terreno para entrar en materia hoy día en la charla, quiero primero que nada mandar ánimo a las personas que nos ven. Y bueno, vivimos en tiempos locos, ¿no? Y tiempos donde a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Y son tiempos caracterizados por mucha incertidumbre, hay mucha inestabilidad en todo nivel, económico, político, social. Y bueno, más allá de lo que nos toca vivir, porque transmitimos este programa desde Bolivia, corazón del cono sur de América, América Latina, Ujú. América. Pero bueno, hablando de la audiencia que convive en este país, que vive en este país, en Bolivia, sabemos que hay tiempos muy, muy complicados que se están dando. Creo que parte de la misión nuestra como personas que ministran la palabra de Dios es traer ánimo a la gente y también orientación, ¿no? Y eso es lo que nos mueve. Y bueno, y no solamente gente que esté en Bolivia, sino donde sea que nos vean, porque el mundo entero está atravesando etapas de cambio, donde hay batallas culturales, hay incertidumbre económica, hay incertidumbre en lo político, y es muy fácil ser sobrecogido por las situaciones y las circunstancias y comenzar a andar en temor, ¿no? Y Mm, normalmente lo que es más cercano a la vida de uno, y seremos honestos en esto, tiene que ver con la fuente de nuestro ingreso, la manera en que administramos el dinero, cómo administramos y logramos cubrir nuestras grandes necesidades, a veces con los recursos limitados que tenemos. Y creo que ahí es pertinente hablar sobre el concepto de mayordomía, que no es otro que el de administrador, ¿no? Un mayordomo exacto. es alguien que está administrando las posesiones de otra persona. Y aunque entendemos que cada uno de nosotros tiene cierto patrimonio y dinero y algunos tienen algunas cuestiones en propiedad, algunas propiedades, qué sé yo, en realidad la Biblia lo que enseña es que nada es nuestro, sino que todo es del Señor y que el Señor nos pone a Ah, cargo de lo que Él nos confía para que lo hagamos multiplicar. Entonces, parte del principio y el entender mayordomía desde lo que establece la palabra de Dios tiene que ver con eso. La pregunta es o el tema es nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Deberíamos cambiar la manera en que administramos las cosas, deberíamos dejar de dar, de sembrar, de ofrendar, de honrar al Señor, de ser caritativos con las personas que necesitan, que tienen menos que nosotros y estamos ayudando a algunas personas porque hay incertidumbre en el tiempo. Yo creo que no, pero hay base bíblica sobre eso, pero sobre todo lo que queremos es traer ánimo a las personas y realmente traer refrescar esta profunda convicción que tiene que estar en nuestro corazón respecto de que nuestras vidas están en las manos del Señor, que es Él el que nos cuida y es Él el que desde el inicio, desde el principio de las cosas ya ha provisto para nuestras necesidades. Lo que nos toca a nosotros es ser fieles mayordomos, buenos administradores de aquello que nos ha confiado. Amén. Y ya antes de darte la palabra, Jaimito, solo para establecer un fundamento
en la palabra, en Génesis capítulo 1, verso 1, podemos tener la base de esto para diferenciar y poder establecer la diferencia entre Dios y nosotros como Él, el dueño, y nosotros los mayordomos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Es interesante, el primer verso de la escritura en Génesis 1:1 no trata de explicar la existencia de Dios, de fundamentarla. Él dice, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó desde el principio los cielos y la tierra porque Él ya existía desde la eternidad pasada, existirá hasta la eternidad futura, Él es eterno. Y en el verso, podemos ver el verso 26 de Génesis 1, porque ahí habla cómo fue creando cada una de las cosas, de los aspectos de la creación, los planetas, estableció las Exacto. estaciones, los cuerpos celestes, todo. Verso 26, Génesis 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí es donde Dios crea todo y pone al hombre ahí, al ser humano, hombre y mujer en realidad, y los pone como señores y mayordomos de la creación. Y creó Dios al Exactamente. hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, Dios crea todo y Dios pone al ser humano como mayordomo, administración de toda la creación. Contigo, Jaime. Luchito, qué lindo realmente. Celebro este espacio que tenemos juntos porque yo decía por dónde vamos a empezar y de repente ya tú lo has resuelto, ¿no? Y empieza, claro, lo has resuelto, pero de una manera precisa, realmente precisa. Claro, ¿dónde tenemos que empezar si queremos hablar de mayordomía, ¿no? Y me alegra mucho que tengamos esta comunicación porque no hay otro lugar donde podamos empezar a hablar de este tema que en la creación, ¿no? Amén. En la creación ya se da ese principio, o sea, es un principio en el que Dios crea al hombre, ¿no? Es interesante ver que cuando nosotros vemos el relato de la creación, vemos que Dios está haciendo está creando algo hermoso, algo realmente hermoso, ¿no? Esta creación física, esta creación natural que tenemos, ¿no? La Biblia dice que fue creada de lo espiritual, pero es una creación física, ¿no? Mm. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero esta creación tan linda que se caracteriza, y eso que ahora vemos una creación que ha sido contaminada por el pecado, ¿no? Y que muchas cosas, muchos de los propósitos se han perdido, y aún así, vemos una gran creación, vemos belleza, vemos diseño, vemos una serie de cosas. Pero antes de la caída, esto era más hermoso, esto tenía un propósito mucho más grande, era mucho más hermoso. Pero todo lo que crea Dios, y ahí es ahí donde realmente tenemos que empezar, todo lo que Dios crea lo crea para hacer después su obra maestra, ¿no? A mí siempre me gusta plantearlo de esa manera, ¿no? Crea todas las cosas, empieza creando la luz, después empieza creando las expansiones, después los astros, los planetas, las estrellas, la luna. Después en algún momento empieza Dios a decir, produzca la tierra hierba verde y empiezan a crecer los árboles. Mm. Y llega el día quinto y crea los animales. Yo soy feliz con eso porque yo quiero mucho a los animales, ¿no? Es como mi Crea los esposa. animales. Hermoso. O sea, una creación fabulosa, hermosa, que ha sido contaminada con el pecado y ha perdido mucho de su brillo original, pero aún hoy sigue siendo hermosa y era más hermosa en el tiempo de antes de la caída. Pero Mm. el asunto es, ¿para quién lo crea? ¿Cuál es el propósito final de crear esta creación? Que es una creación de Dios. Esto es lo importante entender, ¿no? Toda la creación es una creación de Dios. Pero cuando vemos la Biblia y vemos el propósito con el cual Dios hace toda esta creación, crea todo este mundo, es para dárselo a su obra maestra.
¿no? El hombre, para mí, es la obra maestra de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que Dios crea, se la crea para dársela al hombre, ¿no? Mm. El asunto es que, ¿cómo es esto de dársela al hombre? ¿En qué consiste esto de dársela al hombre, esta creación? Se la da así, ahora esto es tuyo, haz lo que quieras, voy a ser un poquito craso, un poquito vulgar, haz lo que te dé la gana, con esto es tuyo. ¿No? Es ese el sentido de la creación. Dios lo crea ya y Dios se desentiende de esto. No, esta creación es algo sobre lo cual Dios está interesado en mantener. Está creando este mundo porque tiene un propósito. Entonces, cuando lo crea al hombre, muchas veces yo lo expreso de esta manera, le da el título de propiedad de este mundo al hombre, ¿no? Dios le da el título de propiedad. Tú eres el dueño, tú eres el responsable. Pero ojo, y aquí viene el principio tal vez más elemental de la mayordomía, ¿no? Que nosotros debemos tener en cuenta. Se lo da al hombre. Todo este mundo hermoso que he hecho es tuyo, te pertenece, pero no en el sentido de que tú puedes hacer lo que te dé la gana con él para seguir usando ese lenguaje, sino en el sentido de que tú eres responsable de lo que pasa en este mundo. Es tuyo. Tienes autoridad sobre él. Crearla, llenis, juzgarla, ejercer dominio. Ese es el sentido de la creación. Pero tú eres responsable de lo que vaya a pasar acá. ¿Por qué? Porque tú vas a dar cuenta de lo que suceda en esta creación. Mm. Es más o menos un poquito poniéndolo en un lenguaje simple, lo que significa la delegación de Dios al hombre. Crea este mundo, se lo entrega, le da el título de propiedad, pero ojo, vas a dar cuenta de lo que pasa en este mundo. Es tuyo, pero vas a dar cuenta de ello. Luchito, creo que esa es la esencia de lo que nosotros deberíamos entender por mayordomía, ¿no? Obviamente, hermanos, eso está respaldado por las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús estaba acá en su ministerio terrenal, él enseñaba mucho sobre estos temas. De hecho, se me vienen a la mente dos parábolas que son similares, son distintas, pero son similares en su contenido, ¿no? La parábola de los talentos y la parábola de las minas, ¿no? Ambas, aunque son similares, no son la misma parábola, pero en su sentido general tienen el mismo propósito, hablar de mayordomía, ¿no? Porque en ambas parábolas está implícito este concepto. Esto es lo que yo te doy, tienes que administrarlo, pero un día vas a dar cuenta de esto, ¿no? Vas a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, Luchito, creo que ese es el enfoque bíblico y escritural, principalmente del tema que estamos empezando a tocar, ¿no? Cuando lo vemos al Señor Jesús en estas parábolas, eh, todos los creyentes deberíamos darnos cuenta de que todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona, un hermano en Cristo, nacido de nuevo y demás, que tenga una profesión exitosa o que tenga un negocio exitoso, ¿no? Y que sea próspero, ¿no? Entonces, eso que tiene, ese negocio exitoso, esa profesión exitosa, ¿es de él? La respuesta de repente podría ser sí, es de él. Pero a la luz de lo que estamos hablando, aunque sea de él, aunque él considere que es su negocio, que es su profesión, pero a la luz de la escritura, un día tiene que dar cuentas de lo que ha hecho con eso, ¿no? Y me parece que esa es la esencia de la mayordomía. Luchito, ¿qué nos puedes decir tú? Entendemos mayordomía como la responsabilidad que tenemos, ¿no? Como administradores de recursos, de bienes, de habilidades, de dones, de talentos que nos han sido confiados por el Creador.
¿no? Siempre estamos hablando de todo eso en el contexto bíblico. Exacto. Dios nos hace responsables, ¿no? Dios nos hace responsables de administrar de manera correcta. Ahora, hay una aproximación muy académica, podríamos decir, respecto de estos conceptos, que no es malo, pero quiero ir a un punto que me llama mucho la atención y quiero referirme al mismo texto que ya hemos leído en Génesis 1:28, ¿ya? Porque Dios pone al hombre y a la mujer, los planta en el huerto del Edén. Es interesante, los planta en el sexto día, en el séptimo, el descanso. Los Ujú. planta al final de haber creado todo. Y iba a decir recreado, porque bueno, ahí está el espacio entre Génesis 1 y 2 y no me quiero Bien, meter bien. ahí, no me quiero. No nos Prometo metemos que de no momento. quiero meterme ahí De ahorita. momento no. Sí, sí, ahorita no, no quiero. Pero el punto es ya, como fuera, como está en el texto en Génesis 1, em, Dios provee y da todas las condiciones óptimas para que el ser humano viva en la tierra. Porque si no hubiera dado el agua antes, alguien decía, o los animales o la hierba, ¿qué hubiera comido el hombre hasta Dios crear todo, ¿no? La tierra Exacto, que da fruto y todo. Entonces, y eso habla primero del corazón de Dios. O sea, Dios coloca al ser humano en la tierra como la corona de su creación, exacto. ¿no? Pero no solo como la corona de su creación, hecho a imagen y semejanza de Dios, es el reflejo fiel y hecho semejante en el sentido de que Dios es espíritu y el hombre es un ser espiritual. Dios, el hombre tiene es espíritu, tiene alma, vive en un cuerpo, pero el punto es que lo coloca al ser humano como la corona de la creación y le da una asignación, y la asignación dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces, en las aves y en todas las bestias, etcétera. Entonces, Dios crea al hombre, lo pone a administrar y en realidad, siguiendo en el relato, la Biblia habla de que el hombre tenía que cuidar el huerto del Edén, porque el huerto del Edén era como una experiencia piloto, era un huerto, pero la idea es que este huerto, o sea, Exacto. la idea del gobierno de Dios a través de la mayordomía ejercida eficazmente por el hombre iba a expandirse en toda la tierra. Esa es la visión de Dios. Ahora, Dios coloca al hombre, lo pone en autoridad y le da responsabilidad, ¿no? Porque ese es el punto. El hombre tenía que cuidar del huerto, tenía que cultivar el huerto, ¿no? Pero no solo eso, dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Estoy leyendo verso 28, ya adrede, a propósito, estoy omitiendo cuatro palabras iniciales en la Reina Valera del 60 en verso 28. Estoy leyendo fructificad, multiplicaos, llenad, y estoy, bueno, en realidad siete palabras. Y las cuatro primeras, seguidas de otras tres, dice, y los bendijo Dios y les Ex- dijo. ex- Entonces, el punto es que la base de la mayordomía, y vuelvo a decir, no es un concepto solo académico o teológico que queremos manejar, es que el hombre, el ser humano, es colocado como administrador de todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra. Pero no solo eso, el hombre es colocado como administrador, o sea, se le delega autoridad, se le hace responsable, porque se le da autoridad y se le otorga responsabilidad, pero previo a eso, Dios lo bendice. Lo que Dios Ale- da es su bendición para que el Aleluya. ser humano sea un correcto mayordomo. Y ese Aleluya. es el punto. Gente trata de ser buena administradora, aún en el reino de Dios, entre nuestros amados hermanos, en nuestras vidas, Jaimito. Entendemos a veces mayordomía, entendemos que hay responsabilidad, que vamos a rendir cuentas a Dios, entendemos que tenemos autoridad, porque Dios nos ha dado. Dios nunca da responsabilidad sin autoridad, ni autoridad sin responsabilidad, ¿verdad? Ujú.
pero previo a eso le da la bendición. O sea, y la bendición no es otra cosa que la capacidad sobrenatural de Él mismo en nosotros para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Ese es el punto. O sea, es la bendición de Dios ejecutando los planes de Dios a partir de la obediencia del ser humano. O sea, Dios lo bendice. Nosotros tenemos la bendición. Y bueno, antes de pasarte la palabra, hermano, claro, vemos en Génesis 3 la caída del hombre y vemos que el plan es trastocado, es pervertido, el pecado entra, la muerte espiritual entra, la separación del hombre respecto de su creador se manifiesta, pero todavía Dios no se rinde en su propósito original. En Génesis 12 se busca un hombre, uno solo, Abraham, Aleluya. y lo llama y lo desafía. Y se revela un hombre que, de acuerdo al contexto de la cultura y el sistema religioso de ese tiempo, era un pagano. O sea, Abraham era un Claro, pagano. O sea, Dios eligió uno que era pagano porque no había nadie que buscara a Dios. Sin embargo, se les revela y Abraham decide obedecer a Dios, cree a Dios, le es contado por justicia, es declarado justo, y de los lomos de Abraham desciende el pueblo de Israel y bueno, sabemos hasta Jesús. Y en Cristo es que el ser humano, finalmente a través de la perfecta obra redentora de Cristo, el ser humano, o sea, el ser humano sigue siendo contado como responsable de administrar todo, o sea, a lo largo de toda la historia. Pero en Cristo les restaurada la bendición de Dios, gloria a Dios. capacidad sobrenatural de Dios para retomar esa responsabilidad de mayordomía, pero esta vez siendo ayudados por la gracia del Señor, por la bendición de Dios, por la capacidad sobrenatural de Dios. Y es la bendición trabajando activamente en ejecutar los planes y el llamado de Dios. Por eso mayordomía, para cerrar la idea, tiene que ver con una administración eficaz, pero que busca honrar y cumplir la asignación, el llamado y el propósito original de Dios para el hombre. Dios ha puesto al hombre para ser la expresión de su autoridad en esta tierra, para reinar en esta vida, pero estando bajo autoridad de Dios, manifestando la bendición de Dios, que es la habilidad sobrenatural de Dios obrando en nosotros. Adelante, Jaimito. Gracias, Luchito. Otra idea muy acertada, muy lindo que podamos ir hilvanando esta charla. Has relacionado la mayordomía con la bendición, ¿no? Es algo importante, ¿no? Porque Dios está dispuesto a bendecir, siempre está dispuesto a bendecir. Pero, ¿qué pasó con la caída del hombre en pecado o la caída del hombre en pecado? Lo que trajo más bien fue la maldición a esta tierra, ¿no? Y claro, fue el hombre creado en bendición. Tú recordaste lo que dice Génesis 1:28, ¿no? Cuando dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿no? Mm. Y claro, la bendición de Dios es la que nos permite a nosotros eventualmente prosperar, ¿no? La bendición de Dios. Nosotros prosperamos, cualquier cosa que hagamos en términos de prosperar, está conectado con la bendición de Dios. El asunto es que cuando nosotros vemos este principio asociado a la bendición, es la mayordomía asociada a la bendición, es que con mucha frecuencia, Luchito, vemos que las personas, tal vez hablando de los creyentes en nuestro medio, ¿no? No han alcanzado a tener conciencia de eso, ¿no? Muchas personas se conducen en este mundo, y aunque la Biblia enseña estas cosas, todavía esa luz no ha llegado a su entendimiento, y muchas se conducen sin el entendimiento de que gracias a la bendición de Dios es lo que tenemos, todo lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mayordomía, Luchito, tal vez el tema de más peso al hablar de este asunto es el tema financiero. Pero nosotros hemos sido llamados a administrar, a ser mayordomos, no solamente de nuestros dineros, sino de todo lo que Dios nos da como resultado de su bendición. El resultado de la bendición de Dios incluye finanzas, sí, pero también incluye otras cosas. Por ejemplo, nuestro tiempo.
nuestro tiempo, que es algo sobre lo cual muchos creyentes deberíamos reflexionar hoy por hoy, ¿no? Todo el tiempo que tenemos, también somos mayordomos de eso, ¿no? Somos mayordomos. Bueno, alguien puede decir, es lo mismo, estás hablando de lo mismo, porque tiempo es igual a dinero, pero eso es otro tema, ¿no? Pero el tema es que somos mayordomos no solamente de nuestras finanzas, somos mayordomos de nuestro tiempo, por ejemplo, ¿no? Somos administradores del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que un día vamos a tener que dar cuentas de cómo hemos usado nuestro tiempo. Y esto no es un invento, no es producir miedo y manipular por el miedo a la gente. Esto es bíblico, es Mm, bíblico. mm, Pero no solamente somos mayordomos de nuestro dinero, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, también somos mayordomos de nuestros talentos, de nuestros dones, ¿no? Lo que Dios nos ha dado con los dones con los que Dios nos ha capacitado, ¿no? Y también ese es el resultado de la bendición. Y Dios nos ha bendecido con finanzas, con tiempo, pero también con dones, con talentos, pero sobre la base de que un día tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho con estas cosas, ¿no? El asunto es cuando yo ya voy viendo en la escritura cómo avanza este tema en la escritura. Eh, hay un pasaje en Deuteronomio que donde Dios advierte, en este caso, en Deuteronomio, Dios le advierte a su pueblo, al pueblo de Israel, mm. de que siempre tengan presente que toda la prosperidad que ellos puedan tener es producto de la bendición de Dios, ¿no? Y que al ser la prosperidad de cualquier judío producto de la bendición de Dios, ellos no deberían olvidarse de Dios cuando son prosperados, ¿no? El asunto es, este pasaje, lo leeremos este pasaje, pero lanzaremos una pregunta. Este pasaje que voy a leer, que se encuentra en Deuteronomio 8, ¿no? ¿Tiene una aplicación para el creyente de hoy? Lo leeremos. A ver, vamos a ver desde dónde voy a empezar a leer. Voy a empezar a leer desde el 11, tal vez es una porción un poquito más extensa, pero es importante porque el contexto es importante. En Ujú. nuestra Biblia, Reina Valera, en la Biblia Reina Valera, hay un título que dice amonestación de no olvidar a Dios. Eso es lo que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces las personas nos olvidamos que lo que tenemos es el resultado de la bendición y nos olvidamos de Dios y decimos, yo lo he hecho, yo lo he hecho? Veamos lo que dice, ¿no? Dice el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esta es una amonestación a cumplir la ley, ¿no? A cumplir la ley. Y dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná. Aquí está hablando de las bendiciones que Israel tuvo en el desierto, ¿no? Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Mm. Y digas en tu corazón, aquí está la actitud, ¿no? La actitud que la Biblia previene al judío, en este caso es un pasaje para el judío, ¿no? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿no? Claro, este es un peligro que había para el judío, ¿no? La pregunta que yo he lanzado es, ¿se aplicará esto hoy en la iglesia? ¿Tendrá una aplicación? Y dice que uno se olvide de Dios y diga, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y el verso siguiente dice, si no, acuérdate de Jehová, tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer Aleluya. las riquezas. Esta es una referencia a la bendición, Luchito, ¿no? Amén. El hecho de que Jehová te dé el poder para hacer riquezas es una referencia a la bendición, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, aquí involucra el pacto. Dios te da su bendición ya como resultado del pacto y que Él está con nosotros, te da su bendición. Entonces la Biblia dice, no te olvides de Jehová tu Dios. Luchito, este pasaje tendrá una aplicación al tiempo actual. ¿Será que hoy por hoy hay muchos? Yo voy a hablar a los creyentes, no voy a hablar de los creyentes. Nuestro espacio tiene que ver con la iglesia. Mm. Y dentro de la iglesia habrá estas actitudes, habrán hermanos que estén enorgullecidos, que aunque la Biblia enseña muchas cosas, ellos internamente tengan la actitud de decir, bueno, yo soy el que he hecho esto, ¿no? Yo soy, para decirlo en términos coloquiales, yo soy el capo que ha hecho todas estas riquezas y se olviden de Dios. Luchito, ¿tendrá una aplicación esto y tendrá una aplicación al tema que estamos tocando? Te paso la palabra, mi hermano. Definitivamente, hermano, porque, a ver, aunque si bien en el texto y el contexto de esto que hemos leído en Deuteronomio era Dios hablando al pueblo, a su pueblo, refleja la actitud del hombre natural, cien Exacto. por ciento. Porque ese es el gran punto, o sea, nadie piensa que los logros de uno no están en función de Dios, o sea, en lo natural estoy hablando. Y el gran problema es que hay dos situaciones que van a reflejar realmente los valores y la esencia de nuestro ser interior, de nuestras convicciones, nuestros afectos y desafectos. Dos tipos de circunstancias. Cuando nos va muy bien y cuando nos va muy mal. Cuando hay opulencia, cuando hay recursos, hay dinero, muchas veces eso va a reflejar lo que realmente somos en esencia. Y cuando no hay nada, también esa es otra situación que va a reflejar. Por eso es que hay que prestar atención. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento dice, manda a los ricos, o es Santiago, ¿no? Dice que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, es Santiago, ¿no? Ese, sí. Es Santiago, dice que no Sí. pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, dice, ¿no? Entonces, claro, tienes gente rica, ha heredado algo, han hecho negocios, han hecho multiplicar, pero ¿cuánta gente confía en lo que tiene? Y hablaremos del dinero, a ver, hablaremos del dinero. El dinero no Hablaremos. es otra cosa que una herramienta. O sea, puede ser resultado de trabajo, de esfuerzo, de inversión, perfecto, pero el dinero en esencia es una herramienta y ese dinero que es en realidad una herramienta de cambio, como se llama, de transacción, Ujú. que obtenemos en función del trabajo que realizamos, es una herramienta. Es una herramienta que ayuda a suplir nuestras necesidades, pero no es la fuente que suple nuestra necesidad, porque la fuente es Dios. Y si uno cree, siendo cristiano, que es solo el esfuerzo humano propio el que lo lleva y lo bendice, no ha entendido la bendición de Dios. Dios dice, acuérdate cuando te vaya bien, cuando entres a la tierra que yo te estoy dando, cuando duermas en casas que no has construido y coseches en viñedos que no has plantado, lo que sea, cuando te vaya bien, no digas, mi fuerza, mi capacidad, mi habilidad me ha traído aquí. Acuérdate de Jehová que te da el poder de hacer las riquezas. Es más, Dios nos da el poder de hacer las riquezas y alguien quiere, hilando más profundo, dice, aquí en este verso no dice que Él nos da las riquezas, Él nos da el poder de generar riquezas. O sea, la bendición de Dios sobre nosotros tiene la capacidad de generar riqueza en nuestra vida. Ahora, lo importante de todo esto es entender que nuestra fuente es Dios, que el dinero es una herramienta que es buena, porque la misma Biblia dice que el dinero es bueno para todo, pero no puede ni debe competir en importancia respecto de nuestra devoción con Dios y para con Dios o con Dios o hacia Dios. Así, lo diremos así.
Porque ese es el gran punto. Hace años, Amito, estuve en un evento que se habló sobre cristianismo y política en Santa Cruz. Eran tiempos de incertidumbre como los de ahora en cuanto a lo político. Ya, Hubo una actividad internacional, no fue muy publicitada precisamente por el contexto político que había en su momento, que no era el más auspicioso ni el más garantista de libertades ciudadanas, pero bueno, fue antes de la pandemia, fue el 2000, ha de ser el 2018, me imagino. Bueno, fui ahí. Y logré conocer a un hermano, no sé si has escuchado de él, se llama Andrés Panasiuk. Tú y yo no somos ya, muy afectos a hablar de nombres, tú sabes, pero a veces los hablamos, ¿no? Es sí, un hermano argentino, Andrés Panasiuk. Es una persona que es representante en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, de ciertos ministerios grandes de Estados Unidos que hablan sobre finanzas y todo. Pero ya Andrés Panasiuk tiene su propio recorrido como autor, como autor cristiano, obviamente él es creyente, no sé si es pastor o no, pero él tiene todo un currículum de administración de finanzas y todo, cosas buenísimas, hermano. Y es un hermano muy interesante, Andrés Panacio. Tiene varios libros y la memoria a veces es un poco frágil. No quiero citar algún libro, algunos van a ir a googlear y él nunca lo van a encontrar porque busquen a Andrés Panasiuk con Siuk al final. Y ahí van a ver sus libros. Hay uno es cómo llego a fin de mes o no sé qué, porque habla de ya. planificación, de finanzas. Es genial. Pero como todo buen orador, hábil orador, le dieron la palabra y pucha, entró pues, con volapié, ¿no? O sea, con volapié, agarró y estaba hablando, el otro normal, tranquilo. Y él dice, hay gente que cree que el dinero compra la felicidad, ¿no? Pucha, y el auditorio ya estaba ojo sobre él, ¿no? Y él dice, Claro. no es verdad, dice. Sabemos que no es verdad. Los cristianos sabemos que no es verdad por la palabra. Pero dice, el que tiene dinero se divierte más. Y eso es verdad. Y él dijo, pero el que tiene dinero se divierte más en la vida. No es feliz, pero se puede divertir más. Ahora, y él dice, en eso aventajan los ricos a los pobres o a los de clase media. Porque los pobres, perdón, y los ricos, estamos hablando de capacidad financiera, piensan que el dinero va a solucionar todo y que los va a hacer felices. Y dice, y los ricos ya han descubierto que no, así que los ricos están de vuelta mientras los otros están yendo, ¿no? Ahora, es verdad, si a mí me dieran a elegir entre tener o no tener dinero, hermanos, ¿qué creen ustedes que voy a responder? No, cuanto más pobre, más espiritual, no, cuanto más pobre, más pobre. Si entiendo que el dinero es un recurso, no la fuente ni la causa de mi bienestar o felicidad. Entonces, me gustó mucho el enfoque de Andrés Pancio porque empezó a hablar de varias cosas, pero él decía básicamente que el dinero no compra la felicidad, primero, segundo, si bien los que tienen dinero se divierten más, y tercero, que la ventaja del rico sobre los que tienen recursos limitados en cuanto a lo económico, tiene que ver con que ellos ya han descubierto que el dinero no compra la felicidad, porque definitivamente ellos no son felices. Claro, Entonces, cuando hablamos de dinero, hermano, de mayordomía, de recursos, lo que a mí me ha desafiado hace muchos años, en realidad no es hablar simplemente de un recurso. Estamos hablando del dinero como recurso, pero estamos hablando a veces inclusive llegando a situaciones de afectos y desafectos del corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ese es el punto. El punto en la iglesia es que hay tanta controversia y ya hemos bordeado, hermano, la piscina. Nos meteremos nomás, ¿no? Los minutos que quedan para, claro, sí, nos claro. meteremos nomás ya hemos bordeado, está el agua tibia, está agradable, entonces nos meteremos nomás pues a hablar.
¿Qué de este mal llamado evangelio de prosperidad, del mensaje de prosperidad, de dinero? Porque uno ve internet y en internet uno encuentra todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo verdadero, lo falso, y hay gran debate sobre eso. Hay hermanos que yo respeto mucho, pero que tienen una mala aproximación por excesos que han visto y abusos de principios bíblicos, pero llevados al extremo, que han sido mal utilizados y están siendo mal utilizados para sacar dinero y beneficio de las personas basados en manipulación. Exacto, ¿No? Y la gente exacto. se ofende el mensaje, entonces ya prohibido hablar de plata, poco menos, ¿no? O sea, Mm, si hablas de algo, no, no puedes hablar. Ahora, es verdad, la iglesia es mal vista por eso. Mucha gente no va a la iglesia porque creen que le van a sacar la plata y no quiere dar su plata. O sea, es verdad, ¿no? Sin sí, embargo, eso no, aunque hay grandes excesos y hay cosas que son deleznables, totalmente condenables en cuanto a abuso mm, de muchos líderes, eso no quita validez a la verdad bíblica exacto, de que Dios es un Dios que establece exacto. principios de prosperidad que están basados en nuestra obediencia a esos principios, que hay que dar, que hay que aportar, que hay que ayudar al que no tiene, ¿no ve? Y hay que aportar a la obra. Ahora, tiene que haber balance en medio de todo esto. Pero el punto es este, ¿cómo partimos desde un enfoque totalmente sano de esto si no consideramos lo que estamos viendo hoy día como base, Jaimito? Que Dios es dueño de todo lo que tenemos, de nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro llamado. El aire que respiramos nos lo da Dios, o sea, Dios es dueño de todo y nosotros hemos sido llamados a ser fieles administradores de todo lo que nos ha confiado y tenemos en nosotros, y hablo a los cristianos, en la capacidad del Espíritu Santo impartido a nuestra vida, tenemos la capacidad de Dios para hacer que nuestros recursos sean multiplicados en función de la bendición de Dios. Y no es reteniendo que los multiplicamos, es invirtiendo en ellos Ah, y es sembrando y es bendiciendo a otros también con esos recursos. Entonces, ese mal llamado evangelio de prosperidad, yo escucho eso, yo ya sé quién es el que dice eso, ya veo la beta doctrinal, todo, ¿no? Ah, el evangelio de prosperidad. Hermanos, no quiero llamar, no quiero, nunca es nuestra intención ser polémicos, no, no es la idea. Si hay alguien que piensa algo diferente, pues sea bendito, amén, conforme a su fe se ha hecho. Pero mi opinión sobre esto, entiendo qué se quiere expresar con esos términos de evangelio de prosperidad, pero les voy a decir algo. No hay evangelio de prosperidad, de acuerdo a la escritura mm, que yo pienso. No hay evangelio de prosperidad. amén, El amén. No, evangelio es prosperidad, hermano. O sea, no, sé que hay desviaciones y todo ya, pero no hablaremos de eso, hablaremos de la verdad. El evangelio es prosperidad, es bienestar, es que nos vaya bien en esta vida, es que lleguemos al término de nuestros días, no necesariamente multimillonarios, pero sí saciados, pero sobre todo llenos de frutos de justicia, habiendo cumplido el ministerio, el llamado, el propósito, la intención original de Dios por la cual Él nos puso en esta tierra. Y ese cumplimiento de esa misión y esa asignación va a requerir recursos. Porque si no, ¿cómo vamos a alcanzar? O sea, hay gente que yo entiendo, ¿no? Yo no, si yo fuera a predicar a una ciudad, yo no cobraría por ingresos, por verme a mí, escucharme predicar. Yo no soy orador motivacional. Si fuera orador motivacional, perfecto. Yo no cobraría. Pero el hecho es que yo tengo que creer para ver la manera de subvencionar o de pagar los costos de ese evento que yo tengo, que quiero exactamente. hacer. Porque, hermanos, danzando en lenguas y llorando danzando en el espíritu y llorando en lenguas, los dueños de los locales, de los medios de comunicación para hacer advertising o lo que sea, no me van a dar gratis. Claro. Entonces, alguien paga, tiene que pagarse y Dios, creo yo, que da la manera de proveer todas esas cosas, pero la gente se ofende y que de gracias recibís, da de gracias. Hay que ver el contexto de eso, ¿no? Está hablando de ministrar enfermos.
Yo no voy a cobrar por predicar el evangelio, no voy a cobrar por orar por enfermos, no voy a cobrar por ¿cómo se dice? Por predicar, por ministrar sanidad, liberación a las personas, por orar y bendecir, jamás, jamás, porque es una ciudad de gracia. Pero el llevar el evangelismo y campañas, todo a un nivel más grande en cuanto a hacerlo más masivo y todo lo demás, conlleva un dinero, conlleva un costo. ¿Quién paga ese costo? Alguien decía, hace años yo estaba con un misionero, trabaja mucho en liderazgo, él decía, nada es gratis porque nos llega gratis porque alguien ya pagó, pero Exacto. tuvo que ser pagado. Ahora Jesús ya pagó con su propia vida el precio de nuestra redención. Amén. Y el evangelio debe ser predicado de manera gratuita, sí, pero llevarlo cuesta dinero, cuesta recursos. Y si no tenemos esos recursos, no podemos ser escuchados, básicamente. Entonces hay que tener balance. Bueno, Jaimito, contigo, hermano, pero más o menos quería entrar un poquito ya del asunto de la prosperidad y todos esos términos, porque hay mucha confusión, hay mucha controversia, hermano. A ver, Amén. Me alegra que hayas tocado el tema, Luchito. Me alegra porque ya cuando tú dijiste metámonos a la piscina, yo decía, la música está sonando, entonces bailemos. Entonces, si estamos en el baile, bailemos, ¿no? Porque de hecho muchas personas, Luchito, que nos han empezado a escuchar este programa, y que estamos hablando de mayordomía, de repente han ya surgido dentro de ellos alguna desconfianza. Ah, van a hablar de plata, van a pedir plata. Y bueno, al final necesitamos siempre, es nuestro propósito cuando charlamos juntos, es siempre tener la Biblia como regla, como norma, ¿no? Y al tener la Biblia como regla y como norma, estamos interesados en los equilibrios bíblicos, no en los desequilibrios de las prácticas que hoy por hoy vemos, que hay mucho desequilibrio, pero tú lo dijiste bien. Ya, y lo que yo estoy argumentando ahorita, muchas personas deben pensar que nosotros vamos a hablar para pedir plata, pero muchas de las prácticas que hay en la iglesia con respecto a los dineros han salido del equilibrio bíblico, ¿no? mm, Han salido del equilibrio bíblico. El gran asunto es que no solamente han salido del equilibrio bíblico y están beneficiando tal vez a una u otra persona. El gran problema de que en la iglesia se haya salido, en términos generales, se haya salido del equilibrio bíblico con respecto a los dineros, es que esa falta de equilibrio está dando una mala imagen ante el mundo de la iglesia, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de mayordomía y empezamos a tocar el tema, muchas personas van a decir, no, 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 no quiero escuchar, me van a pedir plata. Y eso se debe a que estos desequilibrios, Luchito, y en este momento estamos terminando ya nuestro tiempo, seguramente no nos da el tiempo para abundar en muchas de estas cosas. Pero yo creo que tal vez en la siguiente charla podríamos tocar el tema de dónde se ha perdido el equilibrio, pero algo que tú decías, Luchito, es muy importante que el creyente entienda y los hermanos y hermanas que nos están escuchando lo entiendan. Esa pérdida de equilibrio no niega la verdad bíblica. Esa pérdida de equilibrio cuando en la iglesia y en los ministerios vemos un énfasis en lo económico, en buscar levantar fondos, en pedirle plata a la gente, y que es criticado dentro de la iglesia y peor fuera de la iglesia, mm. esa falta de equilibrio no niega la verdad bíblica, que es la que estamos hablando. Por eso a mí me gusta que hayamos incluso el título de esta serie de charlas que vamos a tener, hablando de mayordomía. O sea, hay un principio en la Biblia, es bíblico, y los desequilibrios y todo lo mal que ha quedado la iglesia con respecto a los excesos que se han producido en el tema de los dineros y que lo vemos mucho, muy a diario y que ha sido catalogado bajo un nombre, un adjetivo o un nombre que tiene ahora hasta connotaciones medias negativas, el Evangelio de la Prosperidad. Y Mm. nos critican, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad. Luchito, hay canales de referencia en el YouTube que yo veo para ver historia, ¿no?
veo historia, hablan de historia de grandes cristianos y demás. Uno de esos canales me ayuda mucho a entender este tema de la historia, ¿no? La historia de la iglesia evangélica. Pero en uno de esos canales muy serio y que yo lo aprecio, ese canal, también empiezan a darle palo al evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero le dan palo de tal manera que hasta nosotros más, yo pienso que nos meten en la bolsa, digamos, ¿no? A Ujú. todos los que creen en tal o en tal Y principio y si demás. oras en Nos, lenguas, hermano, y crees en el bautismo del Espíritu, olvídate, exacto. Perdón, había que decirlo y se dijo. Claro, ya te dicen evangelio de prosperidad, ¿no? Y es, lo dicen como una connotación negativa, ¿no? Y hasta peyorativa, ¿no? Y el asunto es que es ese tipo de canales que pueden ser muy instructivos y que la gente puede beneficiarse de eso, ya nos están poniendo a todos en una bolsa y es importante que toquemos este tema, ¿no? Es importante que toquemos este tema desde la perspectiva de la Biblia, ¿no? Desde la perspectiva de la Biblia. El hecho de que se haya llegado a un exceso no puede cegarnos a los creyentes de que hay un principio fundamental. Nosotros lo estamos definiendo de esta manera, ¿no? El principio de mayordomía, el principio de mayordomía. Entonces, seguramente, Luchito, vamos a tener que tocar hablar un poco de estos excesos en la forma en que siempre lo hacemos, con ética, sin querer nosotros desprestigiar ni hablar mal de nadie, pero de repente en la próxima charla podamos tocar alguno de esos temas, ¿no? Para cerrar esta nuestra entrega de hoy, a mí me gustaría plantear una pregunta, ¿no? Mm. Porque a la luz de todo lo que vemos en el día a día en la iglesia, muchas veces a los pastores nos critican y nos dicen por qué lo hace por dinero, o sea, debería hacerlo gratuitamente, pero a veces se olvidan de que el pastor está ejerciendo un oficio y que el ejercicio de ese oficio debería remunerarle, porque es un oficio como cualquiera, ¿no? Si el oficio en el que estamos nosotros como pastor no debería ser discriminado de otros oficios. Un contador es su oficio. Nosotros no somos contadores, somos pastores. Es un oficio. Y a veces las personas incluso dentro de la iglesia, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué están hablando de dinero? Deberían hacerlo así, sin pedir dinero, hermano. En primer lugar, yo soy de la idea que un pastor no está en el púlpito para pedirle dinero a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona sea dadora, el hecho de que una persona dé sus diezmos y ofrende, es algo entre la persona y Dios. Esa es mi convicción, entre la persona y Dios. Mm. Los pastores que no tienen economía en sus iglesias, de repente pueden lamentarse de que no tienen fruto en esa área, en su iglesia. Pero yo, Luchito, yo digo en el momento que Dios me llama a pastorear y demás, y lo repito muchas veces en el púlpito, yo digo, no estoy aquí para pedirte tus diezmos ni tus ofrendas. No es mi labor, yo no voy a pedirte tu dinero. Yo estoy aquí para que tú conozcas los principios bíblicos, para ministrarte la palabra, para hablarte y enseñarte un principio que es más bienaventurado dar que recibir, que es un principio bíblico, que está expresado en la misma vida de Jesús. Él se dio por nosotros. Y Jesús es el más bienaventurado ser de todo el universo porque se dio completo por nosotros. Y él mismo, según Pablo, dijo, Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. El ser un dador te va a beneficiar a ti, porque ese es el principio bíblico. El ser un dador que da de corazón, te va a beneficiar a ti, te va a beneficiar a ti. Seguramente vamos a hablar en los otros programas del principio de la siembra y la cosecha, cuándo se exagera de esto, cuándo no, pero te va a beneficiar a ti. Y realmente, Luchito, cuando yo estoy en el púlpito, a veces tocando estos temas, yo soy claro y enfático. No estoy aquí para pedirte tus diezmos. No estoy aquí para pedirte tus ofrendas. Estoy aquí para ministrar la palabra y para que como resultado de la administración de la palabra, tú por la gracia de Dios te conviertas en un dador alegre.
¿no? Es una frase muy interesante. Muchas veces la repetimos automáticamente, ¿no? Cuando tenemos que levantar ofrendas, ¿no? Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Pero le hemos repetido tanto esa frase para levantar fondos y todo, que nos hemos olvidado realmente del principio que está involucrado detrás de eso, ¿no? El dador que va a ser bendecido es aquel que da con alegría. El dador que va a ser bendecido no es aquel que da porque alguien le obliga a dar o porque alguien lo manipula a dar. El dador que va a ser bendecido, el dador que va a encontrar verdadera bendición y va a encontrar esa bienaventuranza de la que habló Jesús, es el que da con alegría. La hemos repetido tanto esa frase que al final hemos olvidado que detrás de esa frase hay un principio tan importante. Entonces, Luchito, la última pregunta, ¿no? Cuando los mismos creyentes a veces critican a los pastores, porque a veces la mayor oposición sobre estas cosas está en los creyentes, hermano. No, yo veo a veces creyentes encendidos contra los que piden plata y están criticando y están negando toda la verdad bíblica de la mayordomía, ¿no? Por despotricar contra los pastores que piden plata y demás cosas, ¿no? Pero de la última pregunta, ¿el dinero es malo o el dinero es bueno? Ahora, tú has respondido esa pregunta, ¿no? En tu intervención, tú has respondido, pero yo quiero ponerlo un poquito más explícitamente. ¿El dinero es malo o el dinero es bueno? ¿No? Y bueno, yo he tenido un maestro en el centro bíblico que nos dio la mejor descripción o la mejor respuesta a esta pregunta, ¿no? Y nos decía, el dinero no es malo ni es bueno, ¿no? Y nos lo decía de una manera bien explícita, el dinero es algo neutro. Lo que es bueno o lo que es malo es lo que hacemos con el dinero. O lo que es bueno o es malo es si realmente nuestra esperanza está puesta en el dinero. Porque esta pregunta puede tener una segunda pregunta como corolario, ¿no? ¿Es bueno, es malo ser rico? ¿Es malo ser rico? Y aquí me viene para cerrar esta mi intervención, me viene un pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 Timoteo 6:17, ¿no? Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Cuando yo leo este pasaje, yo digo, para Pablo el ser rico no era malo, porque si hubiera sido malo ser rico, Pablo diría, manda a los ricos que vendan todo lo que tienen y den a los pobres y se vuelvan pobres, ¿no? Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo manda a los ricos que se vuelvan pobres, porque la riqueza es mala. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es manda a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza en las riquezas. El dinero en sí mismo no es malo ni es bueno, es algo neutro. Lo que lo puede convertir en malo o en bueno es lo que hacemos con él. Y lo que puede convertir nuestra actitud en mala o en buena es si nosotros realmente tenemos nuestra esperanza en las riquezas. Hay muchas personas que son ricas, pero que son felices, ¿no? ¿Y cuál al final será el propósito de darnos riquezas a nosotros, sus hijos, de que Dios nos dé riquezas a nosotros, sus hijos, sino el propósito de que nosotros podamos bendecir a otros? Amén. Tito, creo que ya estamos sobre la hora no sé si tienes algo más para acotar en esto y que de repente ya podamos también cerrar esta nuestra entrega. Gracias, Jaimito. Te voy a pedir que tú cierres con una oración, hermano, mientras te mentalizas en eso. Solo para Perfecto. cerrar lo mío y cerrar esto es, bueno, vamos a estar hablando este tiempo mucho más de esta cuestión de mayordomía. Me gusta el enfoque, porque creo que es el enfoque correcto de entender realmente quién es dueño de qué y quién es administrador en medio de eso, entre Dios y nosotros, ¿no? Am, y sí, yo cité en algún momento al inicio de esta cita o sea, hablé de este verso que tú dijiste y ahí yo metí que era Santiago, estaba en mí la incerteza
Pero sí, era Pablo, también lo dije en algún momento previo. Ujú, Me gusta lo que dice Pablo en el verso 10. Tú has citado 1 Timoteo 6. En el verso 10, y este es un verso muy mal entendido, y esto complementa a veces lo que algunos dicen sobre si el dinero es bueno o malo, ¿no? ujú. Algunos citan mal la escritura, ¿no? Dicen el dinero es raíz de todos los males. Y no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz Amén. de todos los males. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, vuelvo al punto este, o sea, hablar de finanzas tiene que ver con hablar acerca de recursos, cierto tipo de recursos específicos, pero también es hablar de una condición del corazón, porque el problema es cuando amamos el dinero. Tenemos que amar a Dios y honrarlo con nuestro dinero. Tenemos que ver en el dinero una herramienta para avanzar los propósitos de Dios en esta tierra y aprender a usar la herramienta. Ahora, es muy fácil por la naturaleza propia del ser humano, hablaremos de la naturaleza caída o la carnalidad del ser humano, que el ser humano tiende en lo natural a ser tacaño, a ser avaro y cada Mm. vez tener más dinero. Y al final termina no teniendo él el dinero, sino el dinero teniéndolo a él. Porque ese es el problema. El que se enriquece muchas veces quiere tener más riqueza y más riqueza. Y uno dice, ¿para qué más? ¿No? Viene a mi memoria, a mi mente, un dicho que hablaba de, creo que era Rockefeller, ¿no? Uno de los hombres más ricos en su época del mundo. Y Rockefeller dice que hacía $1 millón cada día. Y estamos hablando del 1920, ¿será? Pues, no sé. Sí. O sea, hacía muchísima plata cada día. O sea, $1 millón en su época era muchísimo más de lo que ahora es. Y le decían, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Le decían. Y él sonreía y decía, un día más, decía. Un día más. O sea, y cada día hacía su negocio. Ahora, cuando falleció, la historia dice que la gente quería saber cuánto había dejado de patrimonio, que obviamente después se supo, ¿no? Pero estaban ahí atosigando y presionando a su tesorero, a su administrador, qué sé yo, la persona que está como administrador y tesorero de sus recursos financieros. ¿Y cuánto ha dejado? ¿Cuánto ha dejado Rockefeller? Al final dice, se dio la vuelta y les dice, dejó todo, no se llevó nada, dejó absolutamente todo. Y esa es la moraleja de la historia, hermanos. Gloria a Dios. No vamos a llevar nada, Mm. nada de nuestras posesiones, de nuestras riquezas a la eternidad. Hagamos que lo que Dios nos ha confiado y hagamos que nuestra actitud bíblicamente basada respecto al concepto de riqueza, de prosperidad, de mayordomía, nos ayuden a avanzar los propósitos de Dios en esta tierra para alcanzar más vidas, para hablar del plan de redención, de la obra redentora de Cristo a más personas, porque no vamos a llevar nada, absolutamente nada. Bueno, quería dejar esa reflexión, Jaimito, contigo, Me hermano, pedir gustó, tu relación y dale. me gustó la historia que acabas de contarnos, me gustó mucho, ¿no? ¿Cuánto ha dejado? ¿Cuánto ha dejado? Todo. Me gustó mucho, ¿no? Me gustó, ya tengo algo más para en algún momento usarlo como tú lo estás usando en este momento, ¿no? Simplemente antes de cerrar con una oración, quiero leer el verso de 1 Timoteo 6:10, dice, Mm. porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Mira lo que está diciendo, el amor al dinero, no el dinero, no es, la Biblia no dice la raíz de todos los males es el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. El amor al dinero puede extraviar de la fe a las personas, puede extraviar de la fe a los creyentes, ¿no? Y además dice algo más, ¿no? Y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Que ama el dinero va a ser traspasado de muchos dolores, ¿no? Entonces, con esa idea, con esa historia de Rockefeller que tú has
has contado, Luchito, y con este texto que lo he leído en su integridad, démosle gracias a Dios por este tiempo, ¿ya? Si tú estás ahí en tu pantalla, únete a nosotros en esta oración. Yo quiero hacer una oración a Dios por este primer programa, por lo que hemos tocado, pero también quiero orar por nuestro país, Bolivia. Si nos ves desde otra parte del globo, en otro país, seguramente también vas a poder orar por tu país, ¿no? Mm, Le daremos gracias a Dios. Padre en el cielo, te damos gracias una vez más con mi hermano Luchito, de amén. que hemos podido tener este espacio, de que hemos podido hablar de una forma tan natural y de una forma tan coordinada no solamente en nuestras mentes, en lo natural, sino coordinada por tu palabra, por el Espíritu, que siempre nosotros estamos queriendo relevar la importancia del principio bíblico por encima de las prácticas, por encima de las prácticas que nosotros podamos ver ahora en la iglesia del Señor Jesús. Padre, yo te pido que estas charlas, no sabemos cuántas van a ser, puedan ser de bendición para nuestros hermanos. ¿Por qué estamos motivados a hacer esto, Padre? Porque estamos viendo que en nuestro país, y puede ser la realidad también en otros países donde nos vean, están apareciendo síntomas, signos de crisis económica. Padre, y esto puede estar alertando, esto puede estar trayendo temor, puede estar trayendo algún tipo de preocupación, de ansiedad en la vida de nuestros hermanos. Pero algo que es fundamental que mi hermano Luis decía en esta charla es cuanto más desafíos tenemos, es cuando más deberíamos dar, porque este es el principio en el cual se mueve nuestra fe. Nosotros no damos como resultado de nuestras circunstancias, nosotros damos como resultado de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y no importa cuáles sean las circunstancias, el dar es una gracia de Dios. Y Padre, yo te pido que eso sea lo que tú alumbres en el entendimiento de nuestros hermanos, en nuestro entendimiento, que el dar es una gracia tuya, Padre, y que eso es importante hoy por hoy, porque aunque todos los hermanos estén preocupados por los síntomas de crisis que estamos viviendo, queremos también, Padre, y una de las motivaciones de tocar este tema, queremos también que la iglesia pueda atravesar cualquier situación de crisis. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todas las iglesias locales donde nuestros hermanos que nos escuchan estén, que el temor por la crisis, el temor por la situación económica, no nos lleve a abandonar a nuestros pastores, no nos lleve a abandonar el apoyo económico que nuestras iglesias necesitan, Padre, sino que veamos todo esto dentro del contexto bíblico fundamental de nuestra mayordomía. En forma especial te pido por eso, Padre, porque mis hermanos no se dejen llevar por el temor y por la ansiedad de estos síntomas de crisis, sino que podamos, los creyentes, podamos ser consistentes en toda época que atravesemos, en épocas de bonanza, en épocas de crisis, podamos ser consistentes con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local a la que pertenecemos. En último, mi última petición, Padre, en este momento es pedirte por nuestro país. Orar por nuestro país, orar por Bolivia. Si alguien nos ve de otra parte del mundo, de otro país, pues te pido por esa persona y por el país. También podemos hacer una oración por cada uno de nuestros países. Pero a nosotros nos toca estar en Bolivia y tu palabra nos pide que hagamos oración por las autoridades, por los que están en eminencia. Te pedimos, Padre, porque tú veles sobre Bolivia, Padre, y sobre toda la situación económica. Te oramos por nuestras autoridades, oramos por nuestro gobierno y te pedimos, Padre, que tú puedas de alguna manera, Señor, dar sabiduría a nuestros gobernantes para que, como Pablo le decía a Timoteo, vivamos quieta y reposadamente en este siglo. Oramos por nuestro país, oramos por la situación, oramos por nuestros gobernantes, oramos por sabiduría de los líderes de nuestro país, para que puedan ellos, de alguna manera, tomar las decisiones correctas y que nuestro país no sea azotado por crisis de grandes proporciones. Padre en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos una
una gracia especial para los próximos programas, para tocar los temas que tenemos que tocar y que hemos empezado a hablar ahora. Y te pido luz y entendimiento a nuestros hermanos y bendición para sus vidas. Sí, Señor. Bendición espiritual, pero también bendición natural, bendición financiera para todo aquel hermano y hermana que nos escucha. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y juntos decimos amén Amén. y amén. Amén. Aleluya. Amén. Luchita. Amén. Amén, Jaimito. Gracias a Dios por este tiempo que hemos charlado. Invito a todas las personas que sigan atentas a cada uno de los programas que publicamos. Estamos en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook. Está también el perfil o el canal en YouTube que es Palabra Oportuna. Ahí tienen todo el histórico de todos los programas que se van publicando. Publicamos cada jueves, idealmente semanalmente cada entrega. Pongan like, comenten. Gracias por los comentarios que algunos ya han puesto. He estado leyendo y me bendicen mucho y divulguen con otros. Entonces, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Jaimito, estamos atentos a la próxima vez que nos toque reunirnos para charlar, seguir charlando sobre estos temas que tanto nos mueven y creo que bendicen a las personas. Dios te bendiga, hermano. Amén, Luchito. Igualmente bendiciones para ti y todos los que siguen nuestras charlas de Café con Biblia. Hasta la Amén. próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones.